pretexto para estudiar este tema de la vida eterna. En la semana, precisamente, un hermano en Nueva York me preguntaba, él sigue la página de la iglesia y me decía, ¿qué es la vida eterna? Así que esta enseñanza es una respuesta a su pregunta y espero que también nosotros podamos entenderla. Y déjeme decirle que mientras estaba yo estudiando este tema, a mí también me ayudó a entender algunos aspectos que no me había tomado el tiempo para considerarlos y que me ha ayudado a entender mejor estos aspectos de la vida eterna. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 17, versos 1 al 3, Juan 10:10 también. El término vida eterna, este sustantivo vida y su adjetivo eterno, aparece en el Nuevo Testamento aproximadamente unas 40 veces. La mayoría las vamos a encontrar en los evangelios y particularmente en el Evangelio de Juan. Y el término vida en griego se traduce, o más bien nuestro término en español que nosotros usamos o tenemos como vida, en el griego existen 3 palabras diferentes para referirse a la vida. Los primeros 2 tienen que ver con los aspectos físicos de la vida. El primero es bios. Usted conocerá, por ejemplo, la palabra biología. Bueno, proviene del término griego bios, que significa vida, y se refiere a los aspectos físicos, comer, a aspectos también materiales, lo que es el dinero, el vestido, lo que se requiere para sustentar la vida física. El segundo término es el término psique, y que se refiere a, que generalmente se traduce como alma, pero se refiere a los aspectos emocionales, mentales, y vamos a ver la relación que se tiene. En el Nuevo Testamento, entonces, usted va a encontrar que algunas veces Jesús habla de la vida y que se traduce como alma. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, cuando Jesús enseña a los discípulos a orar, más adelante les dice que la vida del hombre o la psique del hombre no consiste en los bienes que posee. Así que tenemos 2 palabras que se refieren a los aspectos físicos, materiales de la vida. Y tenemos una tercera palabra que es la palabra zoe. La palabra zoe, que se traduce también como vida, implica una vida superior que no está sujeta, que no está limitada a los asuntos físicos, materiales, a las presiones, a las preocupaciones que trae la vida física. El término zoe, cuando se le acompaña del adjetivo aionos, que se traduce como eterno, entonces significa una vida superior o una vida que pertenece a otra era, a otra época, a otro tiempo, muy diferente a la vida física que está limitada a los aspectos materiales. Vamos a hablar en este mediodía acerca de la vida física, de la bios, de la psique, porque nos va a ayudar a entender lo que la Biblia, lo que nosotros entendemos como la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Quizá para entender el tema de la vida eterna tengamos que entender primero los aspectos de la vida física y por qué la vida física es tan limitante para nosotros, por qué es tan esclavizante para nosotros. Todos los seres humanos compartimos las características de esta vida física. El Evangelio es un llamado a una vida que trasciende a los aspectos físicos y que muchas veces como creyentes no somos conscientes de el llamado que tenemos a participar y a experimentar a una vida que va más allá de lo físico, de lo material. Entonces, espero que ponga usted atención en este mediodía porque me parece de suma importancia lo que vamos a estar aprendiendo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículos 1 al 3, el apóstol o el evangelista registra las palabras de Jesús. Jesús está orando con el Padre
Y en su oración Jesús le dice al Padre estas palabras: ha llegado la hora, en el verso 1, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Note lo que dice en el verso 2, así como le diste potestad sobre toda carne, para que todos los que le diste, a estos les dé vida eterna, les dé vida eterna. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Cristo, a quien tú enviaste. Aquí tenemos una descripción de el propósito de Jesús. Él viene para dar vida eterna y también explica qué es la vida eterna. Y aquí no está hablando de un muerto que resucita, de alguien que estaba muerto y vuelve a la vida, como en el caso de Lázaro en el Evangelio, que está muerto y Jesús lo resucita para la vida. ¿Por qué digo esto? Porque en un buen sector del cristianismo, en un buen número de cristianos, se piensa que la vida eterna es cuando en el futuro los cristianos que han muerto resuciten y entonces entren a una especie de inmortalidad donde no van a morir, no van a experimentar nunca más la muerte y hasta ese momento recibirán la vida eterna. Ese es para un buen número de cristianos lo que significa vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Cuando estemos en tu funeral y estemos llorando o nos estemos riendo, no sé qué vamos a estar haciendo, o cuando estén en mi funeral y estén algunos llorando y otros riéndose, y cuando estés en mi funeral y pienses, bueno, creo que ahora sí ya se fue a la vida eterna. Pero la eternidad no tiene que ver con resurrección, tiene que ver con calidad de vida, y voy a estar explicándolo en un momento más. Vamos a ir a algunos versos que nos describen la vida física. Vamos a comenzar, entonces, antes de entender qué es la vida eterna, quiero que entendamos qué es la vida física, la que compartimos todos los seres humanos sin importar nuestro credo, nuestras convicciones, si tienes o no tienes religión, si tienes o no tienes, si crees o no crees en Dios, todos compartimos estos aspectos de la vida física y son comunes a todos nosotros. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, en el verso 19, te vas a encontrar con una parábola que Jesús está narrando. Y Jesús está hablando acerca de la predicación del Evangelio y dice algo que suena muy interesante. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 19. En ese versículo, el Señor Jesús habla acerca de la vida física y nos dice cuáles son las características de la vida física. Dice en el verso 19, verso 18 para que tengas el contexto. Y otros son los sembrados entre las espinas. Estos son los que han oído la palabra, y observa lo que dice el verso 19. Pero los afanes de la vida. En el texto griego aparece el vocablo bios, que se refiere a la vida física, ¿sí? A la vida natural, a la vida material. Pero los afanes de la vida presente y el engaño de la riqueza y la codicia de las demás cosas entrando ahogan la palabra y llega a ser infructuosa. Jesús nos enseña que todos los seres humanos, en esta parábola, esto no tiene que ver con religión, con credo, con fe. Esa es la característica de la vida humana. Los seres humanos tenemos una inclinación natural a la preocupación, los afanes de la vida física. Todos nos preocupamos por nuestra vida física. Si somos padres, nos preocupamos, vemos a nuestros hijos que tienen fiebre y nos empezamos a preocupar. ¿Qué será? ¿Será un resfriado? ¿Será una infección en su estómago? ¿Será algo más grave? Empieza la preocupación por la vida física. Sentimos un malestar, nos mareamos, sentimos náuseas y comenzamos a preocuparnos. Me empiezo a sentir mal. ¿Qué tendré? La vida física es una vida de preocupaciones. Estamos pensando constantemente acerca de cómo cuidar, de cómo mantener, de cómo alargar la vida física. Todos los seres humanos se preocupan en los aspectos físicos. Aquí no importa si eres rico, si eres pobre, si estudiaste, si no estudiaste, si eres hombre, si eres mujer. Todos los seres humanos tienen preocupaciones físicas.
Y nada, quiero que observes, nada en esta tierra disminuye esas preocupaciones físicas. Hoy es cierto, estamos mucho mejor que hace unos 50 o unos 70 o 90 años atrás en cuanto a medicina, pero hemos dejado de preocuparnos. La tasa de mortalidad ha disminuido increíblemente, pero hemos dejado de preocuparnos. No, tenemos medicina, tenemos médicos, tenemos especialistas y sin embargo seguimos preocupados. No decimos, bueno, vivimos mejor que hace 90 años donde la gente solamente tenía hierbitas para curarse, tés y no sé, alguna limpia, algo místico para curar la enfermedad. Bueno, hoy vivimos más. Antes los niños morían entre recién nacidos a los 5 o 6 años. Hoy la tasa de mortalidad entre los niños ha disminuido. Eso no ha disminuido tus preocupaciones o mis preocupaciones, ¿no es cierto? Seguimos preocupándonos. Es parte y seguirá creciendo la medicina, la ciencia, la tecnología y la preocupación permanecerá en el ser humano porque es característico en todos los seres humanos, en todas las personas. Otro aspecto que es característico en la vida física, en la vida material, es el deseo de la riqueza. Eso persigue a todos los seres humanos. Dice el Señor Jesús, el engaño de la riqueza, el querer ser rico. Todas las personas persiguen la riqueza de una o de otra forma, en mayor o menor medida. Todos persiguen un bienestar económico y esa es una de las preocupaciones que tienen muchas personas. La tienen los adultos, la tienen los jóvenes, la tienen todas las personas. Todos buscamos una estabilidad económica y eso es un afán que nos preocupa constantemente. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, precisamente Jesús hablando acerca de este tema, y ahí el término que se traduce como vida en griego es psique. Mateo capítulo 6, versículo 24. 6:24, dice el Señor Jesús en esta enseñanza, verso 24, verso 25, por tanto les digo, no se afanen por su vida. Aquí la palabra vida en griego no es bios, es psique. No se afanen por su vida. Ahora, cuando hablamos de psique, estamos hablando de los aspectos emocionales, mentales de la vida humana. La preocupación viene por lo que pensamos. Así que Jesús estaría diciendo algo así como, dejen de pensar o de repensar, de pensar continuamente sobre su vida, sobre qué van a comer y qué van a vestir. Esas son las grandes preocupaciones del ser humano. ¿Qué voy a comer y qué voy a vestir? Quizá no tan simple, pero es una de las preocupaciones que aquejan a todas las personas. Y quiero repetirte, esto no es característico de los que no son cristianos o de los que son cristianos. Esta es una característica del ser humano, de los que viven en México, de los que viven en Estados Unidos, en China, en donde quiera. Esta es la misma preocupación. ¿Cómo voy a sostener mi vida física? Y ahí es donde comenzamos a pensar, ¿qué voy a hacer para sostener mi vida física? ¿Qué voy a estudiar? ¿En qué voy a trabajar? ¿Cómo voy a usar el dinero? Y más adelante vamos a ver que a veces esas preocupaciones están infundadas y vamos más allá de lo que es necesario para la vida. Jesús les dice, dejen de preocuparse por los aspectos de su vida, de la psique, qué han de comer, qué han de vestir, ni por el cuerpo que han de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves del cielo, y continúa el Señor Jesús hablando acerca del tema. En el verso 31, ahí en Mateo 6:31, Jesús dice, no se afanen entonces diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿Qué comeremos o qué beberemos o con qué seremos vestidos? Porque dice el verso 32, y lo voy a parafrasear de esta manera, porque estas son las preocupaciones de los gentiles. Esa es la preocupación de toda la gente. Esa es la preocupación de todos los seres humanos, de todas las personas, de todos los tiempos. Pobres o ricos se siguen haciendo la misma pregunta, ¿cómo voy a sostener mi vida física? Jesús dice, eso es lo que hace todo el mundo. Y si nosotros nos mantenemos en ese punto, en las mismas preocupaciones,
Estamos desperdiciando la vida eterna y vamos a ir allá. Pero mientras, por el momento, quiero que te des cuenta que no importa, los que somos padres, no importa cuánto nos afanemos porque nuestros hijos tengan una buena vida, jamás huirán de la realidad de que en la existencia física siempre estarán llenos de preocupaciones y de afanes. Esa es la realidad. Quizá nuestros padres se esforzaron porque no nos preocupáramos y dime, ¿lo lograron? ¿Alguno de ustedes puede decir en los 30, 40, 50 años que llevo viviendo y desde que llevo una vida adulta independiente, vivo sin preocupaciones? No es cierto. Todos nosotros tenemos preocupaciones. Y no podemos decir, es que mis padres no se esforzaron mucho para que yo viviera sin preocupaciones. Creo que hicieron lo que pensaron tenían que hacer para darnos una buena vida. Y cuando tus hijos crezcan y se conviertan en adultos, te darás cuenta que estarán llenos de preocupaciones. Y tú no puedes decir, es que yo traté de que ellos vivieran sin preocupaciones. No podrás decir, fracasé en mi trabajo como padre, quise que vivieran sin preocupaciones. Jesús está estableciendo una ley para todos los seres humanos. El hombre natural, el hombre en su bios, en su psique, jamás podrá evadir ni el afán, la preocupación, ni siquiera el deseo por el dinero. Es algo natural que existe en todos los seres humanos. Así que Marcos 4:19 nos habla de esta realidad. Marcos 12:44 nos enseña otro aspecto que cabe mencionar. 12:44. Perdón, estoy en Mateo, por eso no. Marcos 12:44. 12:44 dice, porque desde el verso 43, y llamando a sus discípulos les dijo, de verdad les digo, esta pobre viuda echó más que todos los que están echando en el arca de las ofrendas, porque todos echaron de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía para su vida. Para su sustento, dicen algunas traducciones. La palabra vida o sustento es la palabra griega bios. En otras palabras, Jesús está diciendo, estos que vinieron a ofrendar al templo, echaron de lo que les sobra. ¿Qué es echar de lo que sobra? Aquello que no amenaza mi vida física, mi bios, lo que no va a poner en riesgo mi estabilidad económica. Y eso depende de cada quien, ¿no es cierto? Porque el rico, siendo rico, jamás le sobra dinero, ¿no es cierto? Y el pobre siendo pobre, pues tampoco le sobra dinero. ¿Sí me va entendiendo? En otras palabras, a nadie, sin importar la condición económica en la que te encuentres, a nadie, desde el punto de vista físico y material, a nadie le sobra dinero. Esa es la realidad, o por lo menos así hemos aprendido a pensar. A nadie le sobra dinero. Quizá el que está detrás de ti diría, tú te quejas por lo que tienes, yo viviría satisfecho con lo que tienes. Pero cuando entonces aquel ocupa tu lugar, dice, bueno, ahora necesito más. Hay una parábola griega acerca de un hombre, un pobre que iba quejándose de lo que de todo lo que le hacía falta, y mientras va caminando quejándose de todo lo que le hacía falta, va comiendo y va tirando las migajas caen de lo que va comiendo, y cuando se detiene y mira hacia atrás ve que alguien viene recogiendo las migajas que él va tirando. Y así nos pasa, ¿no? Todos pensamos que estamos en una mala situación y cuando miramos atrás hay alguien con mayor necesidad que nosotros. Entonces, eso es por la vida física. Así hemos sido educados a pensar, así hemos sido educados a ver. Y Jesús está dando una bofetada a quienes les está enseñando, porque les dice, estos dieron de lo que les sobra, de aquello que dicen, yo doy esto porque no pone en riesgo mi vida física. No pone en riesgo la estabilidad a lo que estoy acostumbrado. Y dice, esta mujer, aparte es viuda. Esta mujer no tiene un esposo que la cuide, no tiene hijos que la procuren. Esta mujer dio todo.
lo que necesitaba para su vida, para su sustento. Avanzamos a otra parte de las Escrituras. Lucas 8:43. Nos encontramos con una mujer que deja ver también una realidad que es increíble. Miren lo que dice. Es esta parábola, más bien no esta parábola, esta historia de la mujer con flujo de sangre. En Lucas 8:43 dice el evangelista lo siguiente. Había una mujer, dice que mientras Jesús iba entre la multitud, esa mujer que tenía flujo de sangre, desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Observa lo que dice, la cual no había podido ser sanada por nadie. Una versión dice, la cual había gastado todo en médicos y había perdido todo su sustento. En otras palabras, perdió su vida tratando de salvar su vida. Ahora piensa en esto, porque es paradójico. Esta mujer está tratando de mantener su vida física y al tratar de mantener la vida física gasta todo lo que tiene para sostener la vida física. Y a veces así nos pasa, ¿no es cierto? Queremos curarnos de algo, vendemos la casa, vendemos todos los bienes, nos quedamos prácticamente en bancarrota tratando de mantener nuestra vida física. Así que aquí tenemos una paradoja, quizá un absurdo, porque a veces perdemos todo tratando de mantener algo que a la larga sabemos no podemos mantener. Porque la vida física es temporal, es pasajera, no puedes mantenerla para siempre. Lucas capítulo 15, verso 12, usted se va a encontrar la parábola del hijo pródigo, donde también encontramos el término bios. Le dio todo lo que necesitaba. En el 15:12, el padre del hijo que conocemos como pródigo le da al hijo todo lo que necesita para la vida física, le dio bienes, pero observa lo que dice en el verso 30, y aquí está reflejada una de las incoherencias del ser humano. Evangelio de Lucas capítulo 15, versículo 30. Versículo 30. Pero cuando regresó este hijo tuyo, que consumió tu hacienda con prostitutas, mataste para él el becerro gordo. En el 15:12 tenemos esta declaración. El menor de ellos, el hijo pródigo, el hijo menor, le dice a su padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él le repartió el sustento. Él les dijo, esto es lo que necesitan para mantener su vida. ¿Y qué hizo el hijo? Tomó lo suyo, se fue y desperdició todo en rameras, en prostitutas. ¿Saben lo que nos está diciendo el texto? Que el ser humano suele desperdiciar sus recursos en cosas que no son necesarias. ¿Cuánto gastamos en cosas que no necesitamos? O sea, que no afectan directamente tu vida física. Eso es en esencia, o eso es el fundamento del capitalismo materialista. Para que una economía se mantenga, necesita haber compradores para que haya una economía floreciente. ¿Por qué crees que compramos tantas cosas que son desechables? Porque si nos vendieran cosas que duran, como se está percibiendo la economía se frenaría. Y nosotros hemos caído en ese juego, necesito más. Compramos ropa no porque necesitemos, porque ya estamos aburridos de esa ropa. Gastamos en esto, en cosas que no son esenciales para la vida física, pero se nos ha metido en la cabeza que las necesitas para la vida física. Eso es lo que hizo el hijo menor. Gastó mucho dinero. El papá le dice, esto es lo que necesitas para tu sustento. Y el hijo menor toma eso y lo gasta en cosas que no eran necesarias, en el placer. Mucho de lo que gastamos está enfocado eso al placer. ¿Por qué? Porque pensamos que el placer es esencial para la vida física. Y mucho se nos va para allá. No importa si es poco o es mucho. Ahora que vino este mundial, habrá gente que gastó
un dineral para estar en un partido, pero no necesitas gastar demasiado dinero para sentirte bien. A lo mejor son 50 pesos, 100 pesos que no son necesarios, pero tú dices, es que esto me hace sentir bien, me tranquiliza. Pensamos que es esencial para la vida física. Y observa porque en estos dos casos, en la mujer con flujo de sangre, gasta todo para mantener su vida física y al gastar todo se da cuenta que no puede. Se quedó en la miseria y no pudo mantener su vida física. Luego tenemos al hijo pródigo, tiene su parte de riqueza para mantener su vida física y la derrocha en aquello que cuando se da cuenta ahora ni siquiera es capaz de mantener en lo más elemental su vida física. No es capaz de mantener en lo más elemental. Porque ¿qué es lo elemental para mantener tu vida física? Jesús dice que ni siquiera la comida ni el vestido. Observa lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Nosotros pensaríamos, lo más elemental para mantener mi vida física es que como y que visto. Mira lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, en el verso 25. Por tanto te digo, no se afanen por su vida que han de comer, ni por su cuerpo que han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús está diciendo algo que honestamente suena muy loco. ¿No es cierto? Y seguimos adelante. Así que esto nos ayuda a pensar que mucho de lo que ganamos lo gastamos en cosas que no son necesarias para la vida física. Lucas 21:4 es otro de los versículos donde encontramos Primera Timoteo capítulo 2 versículo 2. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 2. Ahora, aquí el apóstol Pablo está hablando de otro aspecto que es importante para la vida física. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 2. En el verso 1 el apóstol Pablo escribe: exhorto pues ante todos que se hagan peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, a fin de que podamos vivir, o sea, de que tengamos una vida física. Aquí utiliza otra vez la palabra bios, que podamos vivir quieta y sosegadamente con toda piedad y dignidad. Así que Pablo dice, es bueno orar por una vida tranquila, que no nos anden persiguiendo, que no tengamos sobresaltos. Es bueno orar por las autoridades para tener vidas tranquilas. La estabilidad física es importante. La Biblia no está en contra de eso. Teniendo en cuenta esto, hermanos, que la vida material es común a todos los seres humanos, que todas las personas tienen las mismas preocupaciones. Tú estás platicando con alguien que tiene más recursos económicos que tú y te cuenta sus problemas, sus preocupaciones, y quizás tú le digas, ¿y tú de qué te preocupas si estás mucho mejor? Son aspectos que corresponden a todos los seres humanos. Siempre estarán presentes y no podrás escapar de ellos. Así que piensa en esto, porque la vida eterna es un llamado a vivir muy por encima de lo que es común a todos los seres humanos. Todas las personas, todas las mañanas se levantan con el mismo afán: quiero tener una mejor vida. Todas las personas. Cada mañana se levantan, van al trabajo, soportan horas de trabajo, cansancio, todo para tener una buena vida. Y en esa búsqueda de mantener una vida física están perdiendo su vida. Son las incongruencias de las que está hablando el Señor Jesús. Así que cuando llegan esas personas al fin de sus días, cuando el último aliento de vida está por expirar, y esa persona probablemente comienza a pensar, trabajé tantos años, ¿para qué?
No es que esté negando que ese trabajo le dio tal vez la oportunidad de tener una buena casa, buen carro, de tener estabilidad. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿A esto se reduce mi vida? ¿A ser simplemente una persona que trabajó para tener esto que nunca más vas a poder disfrutar? En eso también reflexiona Salomón, porque Salomón en el libro de Eclesiastés comienza a preguntar, ¿y para qué tanto afán? ¿Para qué construí tantas casas? ¿Para qué sembré tantos viñedos? ¿Para qué hice tantas cosas? Si cuando llegue el día de mi muerte, ¿quién va a disfrutar eso? Y aún ahí mi alma se llena de afán porque comienzo a pensar, el que viene detrás de mí sabrá aprovechar todo lo que para mí significó un profundo trabajo, una gran labor, un gran esfuerzo, un gran ahorro, una gran dedicación. ¿Sabrá aprovecharlo o lo derrochará todo? Para mí eso, dice Salomón, también es aflicción. Entonces Salomón está diciendo que ni siquiera en el día de la muerte el hombre deja de preocuparse. Porque incluso en el día de la muerte está pensando, quienes van a recibir esto, van a heredar esto, ¿serán capaces o derrocharán todo lo que significó una vida de trabajo para mí? Y Salomón nos está llamando la atención a una realidad. ¿A eso se reduce tu vida? ¿A la búsqueda de lo que todas las generaciones en todos los tiempos han estado buscando? ¿Qué comeré y qué me vestiré? A eso se reduce nuestra vida, hermanos. Ahí termina nuestra existencia, en esa misma búsqueda, en ese mismo peregrinaje. Nacen nuestros hijos para que se conviertan en buscadores incansables de lo que todas las generaciones han estado buscando. Tenemos hijos para que cuando ellos crezcan se metan en esta rueda que da vueltas y vueltas sobre lo mismo, buscando esta generación. Estamos buscando el bienestar, moriremos sin haberlo encontrado, y entonces viene la generación detrás de nosotros envueltos en la misma rueda, buscando lo que no encontramos y nos llevó a la muerte llenos de insatisfacción, y así será generación tras generación. La vida eterna es un llamado a algo diferente, a algo distinto. En el Evangelio de Juan, donde comenzamos la enseñanza, Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 3. El Señor Jesús dice que la vida eterna está limitada, no es algo que disfrutan ni que tienen todas las personas o todos los seres humanos. El Señor Jesús dice estas palabras, y este es verso 2, para que a todos los que le diste, a estos les dé vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahora, lo que Jesús está diciendo es algo que va contra toda lógica. La vida, la verdadera vida, esa vida abundante, esa vida rebosante, no es la acumulación. Es lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. El bienestar, la paz, la tranquilidad, la prosperidad no es el resultado de la acumulación de bienes. ¿Por qué? Porque la vida, en la vida física, el hombre jamás deja de preocuparse. Comenzamos a preocuparnos porque no tenemos, y cuando tenemos comenzamos a preocuparnos por cómo mantenerlo, ¿no es cierto? Y siempre es una esfera de preocupación. Quizá antes te preocupabas y decías, me preocupa porque tengo que ir caminando al trabajo y tantos peligros. Después hiciste un esfuerzo, te compraste una moto, un carro, y después dices, me preocupa porque tengo que pagar impuestos de esto, tengo que cambiar llantas, tengo que darle mantenimiento. Y siempre vivimos en preocupaciones. Jesús dice que la vida del hombre, la verdadera vida, la vida abundante, no está en lo que logras acumular, sino en una relación trascendental. Esta es la vida eterna, capítulo 17, verso 3 de Juan. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Así que la vida eterna es la relación que existe entre Dios y el pueblo, entre el pueblo y Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Cristo, a quien tú enviaste. Entonces la vida eterna es una relación viva, vibrante con Dios. Este conocer
Esta palabra griega, ginosko, que se traduce como conocer, no es un conocimiento intelectual, no es, yo sé algo, sino es un conocimiento relacional. Un conocimiento intelectual no afecta en nada tu vida. Tú puedes conocer algo, por ejemplo, tú puedes conocer a qué distancia está la Tierra del Sol, a qué velocidad viaja la luz. Puedes tener ese conocimiento, pero no tiene ningún efecto en tu vida. No hay ningún cambio. El conocimiento del que está hablando el Señor Jesús en el Evangelio de Juan es un conocimiento relacional. Tú conoces a una persona y eso sí te cambia. Tú dices, yo sé que mi esposa me ama y te emociona. Quizá no puedes definir el amor de forma abstracta, pero ese conocimiento relacional sí hace un cambio en ti. Hay una transformación. Haces basado en el conocimiento relacional que existe. Yo sé que mi esposa me ama, por eso salgo a trabajar todos los días para retribuir ese amor. Yo sé que mi esposo me ama, dirá la mujer, por eso me encargo de estas cosas o hago esto porque es una forma de retribuir a ese amor. Hay una reciprocidad en el conocimiento relacional. Cuando hay un conocimiento abstracto, el conocimiento abstracto, ese que no puede palparse, medirse, sentirse, experimentarse, no provoca ningún cambio en tu vida. Jesús dice, esta es la vida eterna, la vida rebosante, la vida abundante, que te conozcan a ti en ese aspecto relacional, que sepan que tú estás con ellos, que ellos están contigo. Acompáñeme a uno de los pasajes que hemos visto frecuentemente, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, porque aquí se nos describe la vida eterna en un lenguaje que es bastante relacional. Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Apocalipsis 21, 1. Vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y vi que descendía del cielo de Dios, la ciudad santa, una nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Relación profunda, estrecha, corporativa, la iglesia como esposa, Dios como esposo, sin separación, unidos perfectamente. Eso es vida plena. Eso es vida abundante. Esa es la vida eterna. Eso no está en el futuro, eso está en el presente. Ahora sigue adelante. Y oí una gran voz procedente del trono que decía, he aquí el tabernáculo, la casa de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblo suyo, y Dios estará con ellos. Eso es vida abundante. ¿Cuál es la esencia de la vida eterna? La esencia de la vida eterna es que ya no está sujeta a los afanes temporales de la vida física. Es trascendente. Cuando tú estás amarrado a los afanes de la vida física, pierdes la capacidad de disfrutar la vida. Mira, muchas veces como padres, el esposo, la esposa, podemos estar tan preocupados por las necesidades de la familia, y es válido, tenemos que ser responsables con las necesidades de la familia, pero podemos estar tan preocupados por las necesidades de la familia y tan inmersos en el trabajo, viendo cómo vamos a sacar adelante a la familia, que se nos olvida disfrutar por quien estamos trabajando, ¿no es cierto? Estamos tan, es que necesitamos esto, necesitamos lo otro, necesitamos aquello más, y trabajamos acá y trabajamos allá, estamos tan inmersos que cuando estamos en la familia ya no tenemos energía para disfrutarlo. Ya no, la esposa no disfruta al esposo, los esposos no disfrutan a los hijos, no se disfrutan entre ellos porque están tan afanados viendo cómo sostener eso que quieren disfrutar. Eso es lo absurdo, cuando nos afanamos por lo que queremos disfrutar y perdemos la vida que queremos vivir. Por eso Apocalipsis 21 nos habla de esta verdad. La vida eterna es la vida sin afanes, sin preocupaciones,
¿Sabes por qué? Y esto no significa que es una licencia para trabajo o no trabajo, no, porque sabes que estás en plena relación con Dios, que Dios está presente, que Dios está contigo, que como Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 6, Él sabe de qué cosa tienes necesidad. Dios lo sabe. Que necesitas comer, que necesitas vestir tu cuerpo. Y Él está presente y tú puedes tener la certeza, esa vida eterna es la confianza, la seguridad de saber que Dios está conmigo, que Dios, que soy parte de su pueblo y tener la certeza de que no es solamente el esfuerzo que hago para sostener la vida, sino la presencia de Dios en medio de su pueblo, lo que me da la certeza de que no me faltará ni qué comer ni qué vestir. Libre de afanes. ¿Y qué significa eso? Que te da libertad para aquello que es no solamente temporal. ¿Por qué? Trabajaste esta semana, ganaste tu sueldo y supliste las necesidades de casa, pero puedes sentarte y decir, bueno, los siguientes años que quedan, sé que todo está resuelto. No. Otra vez viene otra semana donde nos metemos al mismo círculo vicioso. Y nos queda poco tiempo para involucrarnos en aquello que no es temporal. La comida se acaba. No podemos llenar la alacena, y si lo has hecho alguna vez, no puedes llenar la alacena de tantas cosas, porque tú sabes decir, bueno, ya tengo para vivir tranquilo un medio año, ya no me voy a preocupar, ya tengo repleta la alacena, el refrigerador de todo lo que necesito. Y cuando tú te vas dando cuenta, todo eso caducó o está en un proceso de descomposición. Nos esforzamos tanto para lo que es perecedero, para lo que es temporal, y nos queda poca fuerza para aquello que es eterno, que trasciende. En el verso 4, en el verso 3, oí una gran voz procedente del trono que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblo suyo, y Dios mismo estará con ellos. Verso 4, enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte, vida eterna. Ahora, ¿qué significa enjugará toda lágrima de sus ojos? Eso es ausencia de afán, de preocupación, de angustia. Es la verdad de que el pueblo no está bajo maldición, de que la presencia de Dios está para que el pueblo pueda disfrutar de la vida física, pero no limitarse a la vida física, sino disfrutar de la vida eterna, trabajar para aquellas cosas que son trascendentes, que pasan la eternidad. Podremos esforzarnos por dejarle una casa a nuestros hijos, eso es bueno y es parte de ser creyentes. Pero, sobre todo en los pueblos, ¿cuántas casas que dejaron los abuelos ahora se derrumban, no es cierto? Se caen a pedazos. Y lo mismo va a suceder con lo que nosotros dejemos a nuestros hijos. Por eso te llamaba la atención a esto, cuando estemos en ese último día de vida. Y si solamente nos enfocamos en la vida material, en lo que es necesario para el aquí y el ahora, ¿podemos estar realmente satisfechos y decir, viví una vida buena? O decir, trabajé tanto y no dejé nada. No estoy diciendo que no dejemos cosas materiales, pero dejamos aquello que finalmente se va a corromper, va a terminar. Se va a acabar. Quiero concluir con lo que el verso 5, Apocalipsis 21, verso 5 dice, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí hago nuevas todas las cosas. Y dijo, escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Jesús llama a la iglesia, a su pueblo, a vivir una vida trascendente, una vida que deje algo que no es temporal, algo que va a durar en la eternidad. Solamente quiero que pienses en esto. Lo que estamos leyendo fue escrito hace poco más de 2000 años y ha permanecido. Las enseñanzas de Pablo, de Jesús, de los apóstoles han permanecido y permanecen como una guía para todos aquellos que quieran
escuchar la enseñanza, ha guiado a generaciones de muchos lugares, de muchos países, de muchas épocas, y seguirá siéndolo a lo largo de la historia de la humanidad. En cambio, muchas otras cosas han desaparecido porque pertenecen al ámbito de la vida terrenal, de la vida material, del bios, de aquello que no puedes mantener, aquello a lo que no puedes aferrarte. Vamos a concluir con la transmisión